Bienvenidos a Calvary Chapel en español. Hoy vamos a tener un excelente servicio. Si por favor podemos orar. Antes de orar, sus teléfonos por favor pónganlos en vibración para evitar cualquier distracción. Oremos por favor. Padre de Dios, buenos días, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Alabado sea tu nombre, Padre, que sea la gloria y la honra, Señor. Padre, en este día permite que nuestro pastor, Padre, nos dé la palabra y que llegue a nuestros corazones y abra nuestras mentes y poder salir y practicar lo que hemos aprendido en este día. Quédate con cada uno de nosotros, los hermanos que vienen en camino, sé tú con cada uno de ellos y los que nos vienen a través de los medios, sé tú, Padre, obrando en cada uno de sus corazones. Te lo pedimos y te oramos en el nombre de tu Salvador Jesús. Amén. Aunque pase por el fuego, no me quedo.
aprender más de Él y para bautizar a los que necesiten ser bautizados. Si hay alguno de ustedes que le gustaría ser bautizado, si por favor hable con nosotros después del servicio para darnos una idea. Y todos estamos cordialmente invitados. Nos juntamos temprano ahí, como está diciendo el hermano Gabriel. Ahí compartimos, tenemos un buen tiempo y después ya vamos a acompañar a los demás conforme se explica lo que es el bautismo y al agua. Qué bueno que está buen día hoy. Le estaba pensando si debo de meterme al agua o no. No, es un día hermoso. Amados de Dios, nuestra escritura de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. Marcos, capítulo 2. Vamos a hablar del sábado, lo que es el día de reposo. Lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, de los versículos 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no les es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Padre, gracias por este hermoso día. Al venir a tus pies, Señor, todos aquí reunidos, Señor, alabándote y, Señor, dando gracias por tu amor y tu misericordia. Y aún más pedimos que nos des entendimiento ahora de estos cuantos versículos escritos por tu siervo Marcos, Señor. Y como discípulos tuyos queremos también entender y aprender lo que es el día del reposo. Padre, que seas tú por tu Espíritu Santo, en medio de tu Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos y nuestros corazones también, para poder entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, nos postramos a tus pies ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted sabe que hay un debate sobre el sábado que, continúa hasta hoy en día, lo que se refiere al sábado, al día de reposo. Y hay muchos desacuerdos sobre qué día se debe de observar. ¿Será sábado o será domingo? ¿Y qué actividades no se deben de hacer? Usted sabe que los judíos tenían reglas muy estrictas sobre el sábado. Incluso hasta el día de hoy, un comentarista dice que si nosotros visitáramos a Israel, íbamos a darnos cuenta que casi todos los negocios judíos en la ciudad están cerrados. No todos, pero casi todos.
Los judíos siempre han tenido un gran respeto por el sábado. Alguien más dijo que la palabra de Dios es muy simple, porque Dios ha hecho que estos asuntos importantes sean fáciles de entender para nosotros. Y vemos que hay hoy muchas personas discutiendo sobre la doctrina y acerca de lo que se debe de hacer y no hacer, y poco acerca del Evangelio. En esos días el Señor, al hablar de esta manera, como nos lo explica Marcos, atrajo pues mucho disgusto o ira, si pudiéramos decirlo así, de aquellos hombres religiosos judíos de aquellos días. Y es decir, atrajo aquella ira en contra de él y de sus discípulos, por lo que él decía. Y según ellos, porque estaban quebrantando las leyes del sábado. Vamos a ver hoy un poco acerca de estas leyes, lo que las escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento, que hablan sobre el sábado. Antiguo Testamento, había la ley con respecto a la observancia del sábado. Y decía que de ninguna manera, es decir, no decía de ninguna manera que no pudieran recoger un puñado de granos. De acuerdo al Antiguo Testamento no dice eso. No era esa la ley original. Y es decir, para satisfacer el hambre que ellos tenían un momento inmediato, ¿no? Cuando necesitaban comer. Lo que pasaba es que los fariseos habían añadido muchas reglas y reglamentos que no eran más que tradiciones hechas por el hombre. Y hoy en día tenemos mucho de eso también, ¿verdad? En diferentes aspectos. Pero esas tradiciones eran muy rígidas con respecto a la observancia del sábado. Por ejemplo, yo les hablaba a ustedes del Talmud. Es un libro de tradiciones judías que los judíos la respetan mucho, casi como si fuera la palabra de Dios. Pero es un libro que se ha escrito de las tradiciones judías y se mantienen de generación en generación. Y ellos en ese Talmud enumeran muchas leyes sabáticas. Por ejemplo, en ese Talmud decían, en el sábado una persona no debe viajar más de, bueno, yo no sé qué la medida que usaban, pero la comparación es de 3,000 pies lejos de su casa. No más de eso, porque es sábado. No se le permitiría llevar nada que pesara más que un higo seco. ¿Se imagina usted? No pesa nada. No podía llevar una aguja para poder coser algo. Oh, aquí es una buena. Estaba prohibido bañarse el sábado. Yo me baño los sábados. ¿Lo necesite o no? Pero dice este comentarista acerca de Talmud que no se les permitía bañarse el sábado porque el agua podía salpicar el piso o los muebles alrededor y la señora de la casa tenía que limpiar. Ese es el trabajo.
Las mujeres no podían mirarse al espejo y empezar a sacarse las cejas o las canas o lo que sea. No se podía ver al espejo y quitarse alguna cana de su cabello. Usted sabe. Y ahí, cuando estos discípulos arrancaban unos cuantos granos, unas cuantas espigas de trigo, los discípulos, los fariseos acusaban a los discípulos de violar dos leyes tradicionales del sábado del hombre. Es decir, dos leyes. Una, primero, arrancar la espiga. La otra, frotarla entre sus manos. Ese es trabajo. Frotarla entre sus manos. Se habían hecho tan particulares que pero no fue eso lo que Dios había ordenado. Es el hombre que hace con sus tradiciones. Y pues uno obviamente puede ver que estos discípulos no habían quebrantado ninguna ley para nada. Hablando de la honestidad, de ser honestos, un pequeño de 5 años ahora en nuestros días. Un niño de 5 años entró gritando a la habitación de su padre porque se le había caído el cepillo de dientes en el inodoro. El papá fue a su baño, lo sacó y tiró el cepillo de dientes en el cesto de la basura. Entonces el niño, al ver esto, corrió al baño de su padre y regresó con una sonrisa en su rostro mientras sostenía aquel cepillo de dientes que pertenecía a su padre y le dijo, yo creo que sería bueno que tiráramos este cepillo de dientes también, porque se cayó en el inodoro hace un par de semanas. Lo haber tirado el niño, ¿verdad? No quería hacer nada. Pero a veces hacemos los hombres reglas tan tontas, ¿verdad? El hombre que queremos meter en las cosas de Dios que no son bíblicas. Yo hice esta pequeña broma porque vamos a ser derechos, ¿verdad? No hay. Y les decía que esto es un tema muy discutido. Y creo hoy en día de que si se debe observar el sábado de la manera que los judíos estaban hablando, que los sacerdotes. Así es que en los tres evangelios nos hablan acerca de este tema: Mateo, Marcos y Lucas. Pero aquí, a este momento, después de esta discusión de los fariseos con el Señor Jesús, parecer obviamente que tenían cierto de cosa que los fariseos que lo querían seguir al Señor y a sus discípulos, ¿verdad? Porque ¿cómo lo vieron? Y donde quiera que iba el Señor, ellos se aparecían. Y parecía como que tenían cierta amistad con el Señor, es decir, querían verlo, querían oírlo, pero ahí, a partir de este punto, se rompía eso por el tema del sábado, porque era muy importante para ellos. Pero nos dice la historia aquí que el Señor y sus discípulos caminaban a través de los campos. Y evidentemente que pues eran agricultores y ganaderos, ¿verdad? Que pasaron por aquellos campos de trigo y sus discípulos tenían hambre y empezaron a recoger espigas y después de haber separado el trigo de la paja, empezaron a comer, dice eso
en Marcos 2:23, ¿verdad? Y nota una cosa, que eran los discípulos que quebrantaban la ley del sábado. Pero ¿por qué lo estaban haciendo? Porque tenían hambre, obviamente, ¿verdad? Y porque ellos seguían a Jesús. No es como que pudieran parar ahí a una tienda conveniente o de esos restaurantes de comida rápida, chatarra, digo yo. Sino que empezaron a arrancar esas espigas y a comer el trigo, porque venían siguiendo al Señor. Y aquí el Señor usaba esta oportunidad para defender a sus discípulos. Y aquí Él rompía ese gobierno o esas tradiciones acerca del sábado que los fariseos seguían. En Marcos 2:24 dice que he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo, le dijeron los fariseos al Señor Jesús. Es decir, lo confrontaban al Señor y le echaban la culpa a Él de lo que sus discípulos estaban haciendo, que violaban el sábado. Y luego contesta el Señor en el versículo 25. Pero les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? El mismo Señor usaba la Escritura. Llevaba a los fariseos del Antiguo Testamento para enseñarles lo que David había hecho, él y sus hombres. Este evento que el Señor Jesús se refiere está en 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 5. Dice: ¿cómo me gustaría tener a mí ese tipo de memoria como el Señor tenía? Inmediatamente le dio Escritura. Nosotros muchas veces sabemos algo del tema, pero ¿dónde está? Ya no me acuerdo. Lo hemos leído cantidad de veces, al menos yo. Pero Él luego los llevó a la Escritura. Dice en 1 Samuel 21, versículos 1 al 5: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y respondió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Dijo David, ¿verdad? El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Yo creo que es obvio, ¿verdad? Es decir, no había pan de que tenían regular, ¿verdad?, que la gente comía, sino que era el pan que era para el templo, para el oficio del templo. Digo, no tengo el pan regular a la mano, pero sí tengo de lo que se usa en el templo. Usted sabe que para ellos era sagradísimo eso. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Ya tenían 3 días o algo así sin tocar mujer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más valiosos no serán santos hoy sus vasos, refiriéndose a los hombres que él llevaba. Eso es lo que el Señor Jesucristo les decía a aquellos sacerdotes. Ya no te acuerdas lo que dice, lo que hizo David.
¿Cómo fue que él entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición y que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes? Y luego Mateo nos dice, igual que Marcos y Lucas, ¿o no habéis leído en la ley como en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son irreprensibles? Es decir, esto se encuentra usted en Mateo capítulo 12, versículos 4 y 5. Aquí les estaba enseñando algo técnico. Porque, en otras palabras, para que se llevara a cabo el servicio el sábado, el sacerdote tenía que hacer muchos arreglos. Tenía que trabajar en el sábado. El mismo sacerdote estaba quebrando la ley entonces. Pero por esa razón, por lo que ellos hacían, los sacerdotes, estaban exentos de esas restricciones del sábado. Ese mandamiento del sábado, Moisés dijo acerca de este mandamiento en Deuteronomio. Lo encuentra usted en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 14, donde dice: mas el séptimo día es tu día de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás en él, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus ganados, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva descansen como tú. Había lógica ahí. Pero cuando los judíos se les dieron estos 10 mandamientos, era con el propósito de que miraban hacia el futuro. Cuando se les fue dado los mandamientos, ¿verdad?, que habían salido de ser esclavos, no tenían siervos todavía, ni siervos, no tenían nada, pero se les daba el mandamiento para el futuro. No tenían ni animales, no tenían posesiones, bueno, lo que sacaron de Egipto. Pero es interesante notar que todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, pero no al sábado. No de esa manera. Yo les he dicho que dispensaciones en la forma en que Dios trabaja. La dispensación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la manera que Dios trabajaba con el hombre y de la manera que Dios trabaja con el hombre ayer, hoy, es de gracia. Tenían leyes en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. ¿Sabe que en la iglesia, o en nuestros tiempos actuales, en la iglesia primitiva, es decir, el Nuevo Testamento, cuando empezaron, que será cerca de 2000 años por ahí, un poquito más, no se les dio esta ley de respetar el sábado, no de esa manera. No fue dado a la iglesia, a nosotros. Ustedes saben, y hemos visto, lo hemos practicado, la iglesia se reúne el primer día de la semana porque este es el día en que Cristo resucitó de los muertos. El día de la resurrección, fue un domingo. Domingo por la mañana. Ese día que Cristo resucitó de los muertos
Venimos a ser salvos por la sangre y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero los judíos antiguos tenían un pacto con Dios en el Antiguo Testamento que no salvaba. Y se les había dicho que el sábado era algo dentro de los 10 mandamientos que tenían que respetarlo. Pero no la manera como ellos lo hacían, pero aún así se les había ordenado. Ellos tenían, por decirlo así, el pacto con Dios que no salvaba, es decir, las leyes, cubría su pecado, sí, y estaba basado en guardar aquellas leyes y hacer sacrificios como apropiados que habían sido ordenados. Nosotros, Nuevo Testamento, somos salvos por la sangre y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el sábado para ellos así, es una relación muy peculiar para los judíos, muy importante para ellos, es decir, para la nación de Israel. Porque en el libro de Éxodo, Dios dijo en Éxodo 31:13, les dijo, Dios dijo, habla también a los hijos de Israel, diciendo, de cierto, mis días de reposo guardaréis, porque es una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Y les decía esto en Éxodo 31:13. El sábado fue dado para Israel, para los israelitas. Y yo note esto, que aunque los primeros discípulos eran judíos, eran israelitas, a partir de estas lecciones que el Señor les daba, dejaron de observar el sábado de la manera del Antiguo Testamento. Él vino a establecer, no quitar los mandamientos, pero vamos a leer cómo dice quién es Él, el Señor Jesús. Se les había dicho en Éxodo 20, ¿verdad? Donde tenemos los 10 mandamientos, que por 6 días Dios había creado el cielo y la tierra, y el sábado descansó. Pero en Deuteronomio, el sábado tenía la intención de mostrar una relación particular con Dios y los israelitas. ¿Y por qué? Porque el israelita ¿por qué debería de guardar el día de reposo? Porque ellos habían sido esclavos en Egipto y Dios los sacó con gran poder. Pero observe cómo ellos habían cambiado las cosas. En Lucas capítulo 13, versículo 15, el Señor dijo, hipócrita, ¿no desata cada uno de vosotros el sábado su buey o su asno del establo y lo lleva a brevar? Es decir, no los llevan a tomar agua o no les dan de comer el sábado. Pues Él les hablaba directamente porque sabían que todo el mundo lo hacía, ¿no? Les decía desde un principio que el hombre había hecho reglas muy tontas. En otras palabras, si una bestia, un animal puede ser desatada para llevarlas a tomar abrevada, dice la palabra ahí, para llevarlos a tomar agua o darles de comer, ¿cuánto más puede ser librado un hombre? Les decía que cada uno de ellos rescataría a un animal si estuvieran en aprietos, no le hace que fuera sábado. Imagínense ustedes una llanta manchada el sábado.
No, trabajo, no lo voy a cambiar. Me espero hasta mañana. Ya tengo ahí en medio del desierto. Si quiere respetar el sábado. Me dije, no, qué ridículo. Y les decía a ustedes, si un animal se les cae en un hoyo, en una zanja, ¿a poco no la van a ir a sacar? La van a dejar ahí todo el día, hasta el siguiente día. Ellos sabían perfectamente lo que él estaba hablando. Entonces, aquellos que lo acusaban no guardaban el sábado verdaderamente, por eso los llamaba hipócritas. Wow. Estas son cosas fuertes, yo no les digo, las está diciendo el Señor. En Mateo 12:6, igual que en Marcos, dice: mas yo os digo que en este lugar hay uno mayor que el templo. Mayor que el templo era nuestro Señor Jesucristo. El Señor quería que ellos entendieran que Él era el Hijo de Dios y que Dios vivía en Él, y era Él aún más de lo que había en el templo. Con este versículo Él reclamaba su superioridad sobre el templo. Y para ellos era un centro sagrado, religioso. Muy cuidado. Pero estas palabras que el Señor decía para los fariseos era una blasfemia. No solo estaba quebrantando el sábado, pero estaba blasfemando. En Mateo capítulo 12, versículo 7, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mismo tema que nos da Mateo, Marcos, Lucas. Cuando el Señor decía misericordia quiero y no sacrificio, estaba citando el Antiguo Testamento. El profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quise y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que los pecados. ¿Sabe cómo se salva el hombre? Por la misericordia de Dios. Amén. No porque mantiene el sábado, el lunes, el domingo, o porque no hace ciertas cosas, sino por la misericordia y el amor de Dios que tiene para nosotros. Así es como se salva el hombre. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. O no porque hacían sacrificios o quisieran cualquier tipo de cosas. Él estaba dando una manera nueva de pensar. Si quieren ser salvos, en otras palabras, tendrán que volverse a mí, o sea, él decía de él, ¿verdad? En fe y recibir su misericordia. Esa es la única manera de recibir la misericordia de él. Ver a su hijo que él ha enviado, voltearse a él y mirarlo, reconociendo que él es quien dice que es superior al templo, al sábado, a todas esas cosas. Y aún más, miren lo que dice Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. No solo el templo, sino también del día del reposo. Yo creo que no podría haber dicho nada más, que es como que se les pusiera un explosivo a los fariseos, que los hizo enojar tanto que para ellos el sábado era el día más sagrado, y que él dijera eso.
A ellos les encantaba guardar la ley. Oh, yo no hago nada los sábados, yo doy mis diezmos y yo hago esto y yo hago lo otro. Y que alguien les dijera, hey, qué bueno que hagas eso, pero eso no te salva. Deberíamos hacer esas cosas, ¿verdad? Pero no, nuestra esperanza no está en eso, está en Dios, en la misericordia de Dios. Y esto era algo que ellos no podían soportar. Era como que tenemos que parar a este hombre, tenemos que detenerlo. Esto es algo muy importante para ellos. Voy a regresar otra vez a Marcos 2:23 y dice: aconteció que al pasar por él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y aquí una vez más los fariseos acusados de meter la trilladora en el sábado. No, de trillar el trigo en el sábado, ¿verdad? Porque lo frotaban para separarlo de, como les decía, la espiga, el tamo y todo eso. Algunos de ustedes algunos de nosotros diría, que venimos del campo entendemos más esas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo antes de que, en mi día, que hubiera esas máquinas que hacen todo el trabajo hoy en día. Creo que llegaron en esos días que yo crecía a mi pueblo. Pero mi padre dejaba pedazos porque las máquinas no podían entrar más después ahí. Y la gente pobre llegaba a recoger espigas, ¿verdad? Amén. Y ahí mismo, yo me acuerdo lo que hacían. Las ponían en unas matas y las golpeaban con un palo para poder quebrar el trigo de la espiga, y después lo ponían al viento, ¿verdad? Para que el viento se llevara el tamo y quedara la espiga. La gente muy pobre comía de eso. Algunos de ustedes pueden entender eso. Amén. Pero ahí lo hacían el sábado. Marcos también nos dice que les cité Mateo. Marcos aquí también nos dice que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Aquí el Señor declara dos principios muy grandes. La primera es que la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para el sábado. La segunda es que el Señor es el Señor del sábado. Es más, déjenme irme un paso más allá para que entendamos más lo que es el sábado, en lo que se refiere en nuestros días. ¿Alguien ha escuchado del doctor Bernard McGee? Murió el siglo pasado, como en el 88 por ahí. Fue enterrado aquí en Altadena, California. Gran predicador que todavía lo escuchamos en la radio de vez en cuando. Y él, un hombre que celebraba el sábado, se le acercó y le dijo: te doy $100 si tú me enseñas en la Biblia que el sábado ha cambiado. Y yo le digo: no, yo no te puedo decir eso. El sábado del Antiguo Testamento sigue siendo el sábado, es sábado también aquí en el Nuevo Testamento. Pero nosotros no lo celebramos de esa manera. Cuando nosotros adoramos los domingos, escuche esto, es porque el día de la resurrección ocurrió en un domingo, el primer día de la semana. Amén. Para nosotros no es el día de reposo, el domingo, como el sábado era el día de reposo. ¿Saben qué es para nosotros? El día de
este es el día del Señor, porque Él resucitó el primer día de la semana. Y desde el principio de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, empezaron a adorar el domingo. Pero es el día del Señor. Este no es el día del reposo. Él cambió, en ese sentido cambió. Él viene a ser nuestro sábado, nuestro reposo. Es el día del Señor, el domingo. Y eso que desde el Nuevo Testamento, desde los primeros discípulos, los primeros creyentes, empezaron a hacer esto. Recuerde que nosotros no estamos bajo ese sistema mosaico, o sea, del Antiguo Testamento. Y desde la última vez que yo chequeé, o que yo tenga uso de razón, no hay ningún judío aquí, ¿sí? Habrá por ahí, me decía mi señor, ¿eres tú un judío mexicano? Me decía para ofenderme, eres de lo peor. No, somos gentiles para ellos, ¿verdad? La ley no fue dada a nosotros. Y el Señor vino a probarlo ahí. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, o mosaica como es conocida, en lo que se refiere al sábado, y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla tú también a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mi día de reposo, porque es la señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, que sepáis que yo Jehová os santificó, es decir, que nos separó. Es lo que quería decir ahí. Y les decía que deberían de guardar el sábado. Eso lo encuentra usted en Éxodo, del capítulo 31, versículos 12 al 17. Y se les dijo que deberían de guardarlo por generaciones. Pero esto era el Antiguo Testamento. Vayamos a Lucas capítulo 6, de los versículos 1 al 5. Aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondió Jesús y les dijo, ¿aún no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y en el versículo 5 les dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Nos cuenta ya? Varias veces en los evangelios los fariseos criticaban que quebraban la ley del sábado. Fíjense que no eran los mandamientos de Dios los que les preocupaban. Eran las leyes, las regulaciones que ellos habían añadido y para decir cómo ellos interpretaban la ley. Es decir, el mandamiento acerca del sábado. Y esto es precisamente lo que yo puedo ver que lo irritaba a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han hecho cargas de lo que el Señor había ordenado. ¿No se ha fijado que muchas iglesias, por decirlo así, hoy en día ponen cargas al creyente que no están en la Biblia? Regulaciones de hombres, culturas, tradiciones. Y él dice, hey, olvídense de eso, Dios soy el sábado. El apóstol Pablo fue uno de los que escribió en el Nuevo Testamento más cartas o epístolas. Era judío, Pablo,
tenía doble nacionalidad, romano también, pero el nacimiento judío. Y en todas sus cartas o epístolas jamás menciona de observar el sábado. De hecho, nos dice lo contrario. Siendo el mismo judío, y él era, como decimos nosotros en algunas ocasiones, acerca de la fe antigua que teníamos del hueso colorado, ¿verdad? Porque él respetaba las leyes, todo eso, los sacerdotes de aquellos días que perseguía a la iglesia primitiva. Pablo venía después del Señor Jesucristo. Más tarde él estuvo presente cuando el primero de los discípulos de los seguidores de Cristo fue apedreado y muerto. Él estaba presente. Dios todavía no había lidiado con él. Y él era un gran observador de las leyes de acuerdo al Antiguo Testamento. Como decía, un hombre de hueso colorado en su fe. Pero Dios lo cambió. Y él, de ahí en adelante, siendo uno de los escritores que más nos has dado en el Nuevo Testamento, jamás menciona de que se debe de observar el sábado como en el Antiguo Testamento, y lo voy a mostrar donde dice todo lo contrario. Varios pasajes nos dicen eso. Es más, el apóstol Pablo nos declara específicamente, explícitamente, específicamente, que ninguna persona debe juzgar a otra por su respuesta al sábado. Colosenses 2:16. Así dice el apóstol Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. El sábado. Que nadie los juzgue. Ella sabe. Él pensaba que ningún cristiano debería juzgar a otro por si guardan o no las fiestas y los días de reposo. En Romanos capítulo 14, versículo 5, él dice esto: uno juzga un día mejor que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente persuadido en su propia mente. Yo recuerdo en las horas de descanso, de comida, donde trabajaba, muchos observaban en ciertas fechas no comer carne. Y yo que llegaba ahí con mi comidita y con carne, y luego que decía, ¡hey, no se come carne hoy! Ya me echaron a perder el día. Porque y les dije, ¿sabe qué? Yo ya había aprendido un poco a decir, ¿sabe qué? La Biblia no me prohíbe a mí comer carne. Pero si hay problema para ti, no la como. Pero yo soy libre. No voy a comer algo que a ti te molesta. Pero no la comía, pero les explicaba y les decía por qué yo soy libre en Cristo. Pero si esto te molesta, no lo voy a comer. Y ahora si alguien me dice, no, el sábado, mira, ¿sabes qué? Tú quieres respetar el sábado. Tu decisión. No te voy a juzgar. Pero yo tengo la libertad. Yo no tengo por qué celebrar el sábado como día de reposo. Yo soy libre. Cristo me ha liberado. Amén. Pero mi día del Señor es el domingo. Y Pablo nos dice que nadie nos juzgue por eso. Y usted tiene que estar convencido en su mente. Porque es libre, no hay ninguna culpabilidad en usted porque ha entendido la verdad y ha comprendido lo que Dios dice acerca de estas cosas. Y que nadie lo juzgue, pero siempre respete los demás. ¿Por qué no quieres comer tú? O carne, pues no comas. Pero yo me voy a mi casa y me miento.
Carnita, donde nadie me vea. Porque también Pablo sabe hacer caer a un hombre débil, una persona débil, que no ha entendido, obviamente que no sabe, no es libre. Una persona así no es libre en su mente y en su corazón de decir, esto para mí. ¿Notan que? Primero, yo no soy judío en el caso del sábado. ¿Por qué tengo que observarlo yo? Cristo, el Señor del sábado, me ha liberado. Yo celebro el primer día de la semana porque ese es el día del Señor. Entonces que lo cambio por el sábado, el día del Señor. Pablo dice ahí, uno juzga un día mejor que otro juzga igual en todos los días. Cada uno esté plenamente persuadido en su propia mente. Con esto el apóstol Pablo está diciendo que cada creyente debe tomar su propia decisión sobre este tema. Sin embargo, uno debe mirar la palabra de Dios, estudiar, buscar en la palabra de Dios. Y también buscar la guía del Espíritu Santo antes de hacer cualquier decisión. Y estar convencido porque han comprendido lo que Dios dice. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cosas nuevas y nos muestra. La iglesia primitiva tomaba un día de descanso y de reflexión. ¿Y saben qué? Ellos escogían el domingo para descansar, para reflexionar, para alabar al Señor y le añadían otro propósito: regocijarse en el Señor. Es un tiempo para conmemorar lo que Cristo había hecho. Fue un tiempo de bendición y de reunión del pueblo de Dios. Y nosotros nos gusta tener papas, convivencias. Tenemos un poquito de compañerismo aquí porque es un tiempo donde nos regocijamos como hermanos. ¿Verdad? Que no solo alabamos a Dios en cántico, pero aprendemos de la palabra de Dios y entre nosotros tenemos compañerismo. Hoy, en Spring Valley, que tenemos el bautismo, tenemos tiempo de compañerismo, tiempo de regocijarnos. Permítame decirle de antemano que el bautizo o el bautismo de agua no salva. Muchos pensaban, voy a bautizar para ser salvo. No. La salvación viene al poner su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Cuando una persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, viene a ser una nueva creación. Pero el Señor dijo a sus discípulos: id predicando el Evangelio a toda la nación, primero el Evangelio, y después bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no está hablando de bebés, está hablando de hombres y mujeres maduros que puedan entender lo que están haciendo, comprender. Una persona viene a los pies de Cristo arrepentido. El Señor dijo muy claramente en el Evangelio de Juan capítulo 3 que para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Conocemos la historia, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Un nuevo nacimiento. Está hablando obviamente de un nacimiento espiritual. Cuando una persona viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados y lo acepta como su Señor y su Salvador, es ahí, no importa la edad que tiene, 20, 30, 40, 50, 70 años. Pero ahí empieza su nacimiento espiritual. Y eso le da acceso al reino de los cielos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Pablo nos dice cómo lo debemos de hacer. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Más que dice la palabra de Dios que está tan cerca
tan cerca de tu corazón, que si creyeres y con verdad en Jesucristo, tú serás salvo. Y lo confesares con tu boca. Nos dice lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Fíjense cómo nos habla la palabra de Dios. Así es que ellos se regocijaban el domingo, los primeros, la iglesia primitiva, los primeros creyentes, en un tiempo de conmemoración, de bendición, de reunión entre ellos como hermanos. Permítame decirle otra cosa. Esas reglas del sábado, del Antiguo Testamento, no eran transferidas aquí el domingo, ¿verdad? No es que ahora nosotros como cristianos tenemos que respetar esas leyes como lo hacían del sabático. Somos libres ahora. Y les digo que algunas de las leyes, como en Éxodo capítulo 35, versículo 3 dice: no encenderáis fuego en vuestras habitaciones en el día de reposo. No iba a ser muy difícil para que yo no comiera el sábado. Las leyes. ¿Cómo hacemos eso en el Nuevo Testamento? Especialmente en la mayor parte de Israel, fuera de Israel, en las culturas como la nuestra y otras, iba a ser imposible. Para ellos en Éxodo 16, 26 no podrían, ¿se acuerdan cuando Dios les prohibió el maná? El sábado no pueden recogerlo. Para mí sería como el sábado no puede ir a la tienda, no puede cocinar, porque es trabajo. No es dado a nosotros. Pero decía que solo podrían caminar ciertas distancias en el Antiguo Testamento. Alguien dijo que miremos por qué el Señor había dado el día de reposo. Es para que cada uno se quedase en un lugar, que nadie saliese del séptimo día. Y obviamente que esto no se nos puede transferir a nosotros hoy como gentiles que somos o no judíos y ahora en el Nuevo Testamento. Pero Pablo sí nos dice que no debemos de juzgarnos unos a otros. Es nuestra responsabilidad de recordar el día del Señor. Debe ser un tiempo de adoración, descanso, pero también de regocijo, como les decía. Este día es un día de necesidad espiritual y física, los dos. El sábado. Dios ha creado un día de descanso donde nosotros nos regocijamos, venimos a orar. Yo creo en mi propia imaginación, no solo porque Él ordenó cómo habían salido de Egipto, cómo Dios también había creado el mundo y descansó el séptimo día, que es el sábado, ¿verdad? Pero imagínense usted esto, aún lo práctico que esto es. La mayoría de compañías donde yo he trabajado nos dan un pequeño tiempo de descanso, 10-15 minutos antes del lonche. Y no lo están haciendo por ley ni nada. ¿Sabe por qué? Porque uno puede descansar y trabajar con más, ser más productivo. Dios ha pensado en todas esas cosas, pero somos nosotros los que lo convertimos en algo que no es. Cristo Jesús vino a librarnos. Él es nuestro descanso. Y lo celebramos. Y permítanme ir un poquito más allá. Si usted tiene que trabajar el domingo y no puede venir a la iglesia,
porque ese es el tiempo que le ha tocado trabajar en su compañía. Hágalo. Tómese otro día para que sea el día del Señor en la semana. Puede ser el viernes, puede ser el miércoles, pero un día que se lo dedique a alabar al Señor, a crecer en su palabra, a regocijarse en Él. No hay ninguna traba aquí, porque Dios ha mandado a su Hijo y Él es nuestro sábado, el día de la semana. Solo que por costumbre, porque el Señor resucitó el primer día de la semana, por eso nos reunimos. Pero de ahí en adelante cambiamos. Ojalá que despejemos cualquier duda de nuestras mentes. Y Dios nos ha hecho libres para servirlo a Él, para alabarlo a Él. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que hemos tenido de refrigerio en tu palabra. Señor, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias por darnos palabras, Señor, por medio de este tiempo. Y aclarar cualquier situación, cualquier duda, cualquier pensamiento acerca del día de reposo, del sábado que fue instruido y dado a los israelitas, a los judíos. Pero que el Señor Jesucristo, al venir a este mundo, cambiaba. Es decir, a cómo ahora Él era el sábado. No que cambiara el sábado, pero que Él venía a llenar ese sábado. Que Él venía a ser el día de reposo, que lo es para nosotros hoy en día. Y damos honra y gloria y nos regocijamos en Él. Y alabamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Amén.